¿Qué pasaría si las mismas personas encargadas de mantener el orden fueran las primeras en romperlo? En el interior de las prisiones más seguras del mundo, donde todo debería estar bajo control, se han registrado traiciones, fugas imposibles y relaciones prohibidas que desafían la lógica. Guardias que arriesgan su futuro por reclusos peligrosos, criminales que convierten las cárceles en su territorio personal y secretos oscuros que solo fueron descubiertos por una cámara en el momento exacto. ¿Qué es lo que realmente sucede tras los muros que nadie puede cruzar? La verdad es mucho más aterradora de lo que imaginas. ¿Cómo pudo una agente caer tan bajo? Lo que hizo fue inexplicable. Nada parecía fuera de lugar en el condado de Sinclair. La agente Gemma Copath-Waite era un modelo de integridad, la oficial en la que todos confiaban. Pero detrás de esa fachada de rectitud se escondía un secreto perturbador que solo las cámaras de la prisión fueron capaces de revelar. ¿Cómo es posible que alguien que dedicó su vida a la ley y el orden terminara en el mismo sitio donde debía impartir disciplina? Lo que hizo no solo destruyó su carrera, sino que sacudió los cimientos del sistema penitenciario. Al principio, nadie sospechaba. Su actitud era ejemplar y sus registros impecables. Sin embargo, en los pasillos sombríos de la cárcel, algo estaba ocurriendo. Las imágenes de las cámaras empezaron a contar una historia completamente diferente. Copath-Waite no solo protegía la seguridad del penal, también protegía a una reclusa en particular. Primero fueron charlas prolongadas, luego miradas cómplices, hasta que un día el límite fue cruzado de la manera más insólita. La agente encargada de hacer cumplir la justicia entregó su número de teléfono a una interna con un historial delictivo repleto de fraudes. No quedó ahí. La situación escaló a niveles impensables cuando las cámaras la captaron facilitando el acceso de la prisionera a su propia casa para que pudiera ducharse durante los descansos del trabajo. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Por qué una agente con tanto en juego arriesgaría todo por una criminal? Cuando las pruebas salieron a la luz, Copath-Waite intentó negar todo, pero los registros de llamadas y la evidencia audiovisual fueron demoledores. La investigación fue fulminante. El sistema penal no perdona estas traiciones. La agente que juró proteger la ley terminó siendo juzgada por el mismo código que defendía. Perdió su placa, su reconocimiento y, peor aún, su libertad. 10 meses de cárcel fueron su sentencia, un castigo menor en comparación con la destrucción total de su reputación. Pero lo más inquietante no fue su caída, sino la pregunta que aún flota en el aire. ¿Cuántos más en el sistema han caído en la misma trampa sin ser descubiertos? Un embarazo secreto expuso una relación que nadie imaginó. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Durante meses, dentro del Departamento de Correcciones de Vermont, algo se desarrollaba en absoluto secreto. Nadie lo sospechaba. Nadie lo notó. Leanne Salz, una guardia penitenciaria, mantenía un comportamiento intachable. Era discreta, eficiente, nunca levantaba sospechas. James Ingerson, en cambio, era un recluso astuto, un hombre que supo manipular el sistema mejor que nadie. Lo que nadie imaginaba es que entre ambos había un vínculo prohibido que tarde o temprano saldría a la luz de la peor manera posible. Todo comenzó con miradas fugaces, pequeñas conversaciones en los pasillos, momentos que, dentro de un ambiente hostil, se convirtieron en la única válvula de escape para ambos. Pronto, los encuentros se hicieron más frecuentes y, sin que nadie lo advirtiera, pasaron de meras charlas a algo que rompía cada norma dentro de la prisión. Baños del personal, pasillos ocultos y puntos ciegos de las cámaras se convirtieron en los lugares donde el secreto continuó creciendo hasta un punto sin retorno. Entonces, sucedió lo inevitable.
En mayo de 2012, Salz dio a luz a un niño. Pero las paredes de la prisión tienen oídos y los rumores corrieron como un incendio fuera de control. Las miradas empezaron a centrarse en ella. ¿Quién era el padre? ¿Cómo era posible que nadie se diera cuenta antes? La presión fue demasiada y, tras una exhaustiva investigación, las pruebas de ADN confirmaron la peor de las sospechas. Ingerson, el prisionero al que ella debía vigilar, era el padre del niño. La revelación no solo destruyó su carrera, sino que la puso cara a cara con la justicia. Salz fue acusada de haber mantenido una relación ilegal con un recluso, lo que representaba un delito grave. Su sentencia pudo haber sido devastadora, pero logró llegar a un acuerdo. Recibió una pena menor y su expediente fue sellado, con la condición de cumplir estrictamente las órdenes del tribunal. Pero la historia no terminó ahí. Ingerson, lejos de quedarse en silencio, utilizó la situación para demandar al Departamento de Correcciones y a su comisionado, argumentando que su relación había sido consensuada, pero que las condiciones de la prisión lo forzaron a actuar de esa manera. Lo que comenzó como un secreto bien guardado terminó en un escándalo judicial que expuso las fallas más graves del sistema penitenciario. Nada en esa prisión volvió a ser igual después de lo ocurrido. Cada conversación entre un guardia y un recluso fue cuestionada. Cada comportamiento fuera de lo común se convirtió en motivo de investigación. Lo más perturbador de todo es que esta no fue la primera vez que algo así ocurría. Y definitivamente no sería la última. ¿Cómo logró un prisionero transformarse en una mujer para escapar? El plan era perfecto, o al menos eso creía. Clovino da Silva, un recluso de una de las prisiones más duras de Brasil, no estaba dispuesto a pasar el resto de su vida tras las rejas. Sabía que un escape tradicional estaba fuera de discusión. Pero si había algo que el tiempo le había enseñado, era que la creatividad era su mejor arma. Así que diseñó un plan temerario, uno que dependía de una transformación completa. El día elegido llegó. Su hija acudió a la sala de visitas, sin sospechar que estaba a punto de convertirse en parte del engaño. Poco a poco, sin levantar sospechas, fue introduciendo los elementos clave para la transformación. Una peluca, un vestido, gafas oscuras y lo más inquietante, una máscara de silicona realista. Todo encajaba perfectamente. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que da Silva comenzó su cambio. En la intimidad de la sala de visitas, pasó de ser un hombre encarcelado a convertirse en una mujer joven que nadie reconocería. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, desde la ropa hasta la postura con la que caminaría para imitar a su hija. El momento decisivo llegó. Da Silva salió de la sala con absoluta confianza, caminando con el mismo paso que había visto hacer a su hija durante años. Atravesó los primeros puntos de seguridad sin problema. Ningún guardia parecía notar algo extraño, pero entonces, en el último puesto de control, ocurrió lo inesperado. Uno de los guardias, con años de experiencia, detectó algo inusual: la forma en la que caminaba, la tensión en su postura, la incomodidad en sus manos. En cuestión de segundos se encendieron las alarmas. Lo que siguió fue una escena sacada de una película. Guardias rodeando al falso visitante, órdenes de alto y el pánico reflejado en los ojos de Da Silva. Cuando le ordenaron detenerse, se negó a hablar. Sabía que cualquier palabra lo traicionaría, pero la presión fue demasiada. Un guardia se acercó y con un solo movimiento retiró la peluca y la máscara, revelando la identidad del recluso. En ese instante, su plan se vino abajo. Las cámaras captaron cada momento, cada segundo de desesperación, cada intento fallido por mantenerse en el engaño. Lo que había estado a punto de ser una de las fugas más espectaculares en la historia de Brasil, terminó siendo uno de los fracasos más humillantes.
Da Silva fue escoltado de regreso a su celda, con una sentencia aún más severa. Las medidas de seguridad en la prisión se reforzaron de inmediato, y su nombre quedó grabado en los archivos penitenciarios como el hombre que casi lo logró, pero falló en el último instante. Lo más inquietante de todo es que su historia dejó una pregunta en el aire. ¿Cuántos más han intentado lo mismo y han logrado escapar sin ser detectados? Una relación que no debió existir terminó en una sentencia imposible de creer. Dentro de los muros de la prisión, donde la autoridad y el control son la norma, ocurren cosas que nadie imagina. Ronell Wilson, un recluso condenado a muerte, se convirtió en protagonista de una historia que dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema. Aquel hombre, con un historial criminal escalofriante, logró lo impensable: una relación prohibida con una guardia penitenciaria. Su mundo era la cárcel de máxima seguridad, un lugar donde los reclusos sabían que cada movimiento estaba vigilado. Pero Wilson no era cualquier preso. Sabía cómo manipular a las personas, cómo encontrar brechas en la vigilancia, cómo jugar con la psicología humana. Y de alguna manera logró atravesar las barreras invisibles que separaban a un prisionero de una funcionaria encargada de vigilarlo. La mujer en cuestión era Gemma González, una guardia que, al principio, parecía inmune a cualquier tipo de influencia. Sin embargo, las conversaciones con Wilson se volvieron frecuentes. Luego se convirtieron en algo más. Primero fueron intercambios de miradas, después gestos sutiles. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo en las sombras, hasta que las cámaras de seguridad captaron lo que nunca debió haber pasado. Las imágenes eran inconfundibles. Wilson y González habían llevado su relación más allá de cualquier límite aceptable dentro de la prisión. Los encuentros secretos habían sido meticulosamente organizados en áreas estratégicas, donde los guardias solían relajarse en sus rondas. Los registros de vigilancia, que siempre estaban ahí para evitar fugas o motines, fueron precisamente los que destruyeron su secreto. Cuando la noticia salió a la luz, la prisión entera quedó en shock. Un hombre condenado a muerte cuyo destino estaba sellado había logrado someter el sistema desde dentro. Pero lo más aterrador no era la relación en sí, sino lo que venía después. Porque cuando las autoridades iniciaron la investigación, encontraron pruebas aún más perturbadoras. Documentos que demostraban que Wilson había recibido privilegios, acceso a bienes prohibidos y, en más de una ocasión, ayuda de González para evadir controles de seguridad. No era solo un escándalo de romance prohibido, era una traición al sistema penitenciario entero. El juicio fue rápido y demoledor. González fue despedida de inmediato y enfrentó cargos que la llevaron a la prisión que antes patrullaba. Su vida cambió para siempre. Mientras tanto, Wilson permaneció en su celda, inmutable, con la misma expresión que siempre había llevado en el rostro, porque sabía que su juego había durado mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Él ganó, aunque fuera por poco tiempo. ¿Cómo logró un guardia evadir las cámaras y hacer lo imposible? Las cárceles de máxima seguridad están diseñadas para que nada pase desapercibido, pero hay quienes conocen demasiado bien el sistema. Anthony Lewis Adland, un funcionario penitenciario, no solo violó las reglas, sino que lo hizo con un nivel de precisión que dejó en evidencia las fallas del penal Heart of America. Desde afuera, Adland parecía un oficial ejemplar, siempre atento, siempre en su puesto, sin levantar sospechas. Sin embargo, detrás de esa fachada de disciplina se escondía uno de los mayores engaños jamás registrados dentro de una prisión. Durante semanas, estuvo usando su conocimiento del sistema de vigilancia para evitar las cámaras de seguridad y hacer lo impensable. Todo salió a la luz en diciembre de 2023.
Los registros de las cámaras, que en teoría lo cubrían todo, tenían vacíos inexplicables. Cada vez que Adlan desaparecía de la vista, algo ocurría en los puntos ciegos. Fue ahí cuando se descubrió la verdad. El guardia estaba usando zonas estratégicas de la prisión para mantener encuentros clandestinos con dos reclusas. ¿Cómo pudo hacerlo sin ser detectado por tanto tiempo? La clave estaba en su conocimiento del penal. Sabía exactamente qué cámaras tenían retrasos en la transmisión, cuáles eran menos vigiladas por los superiores y en qué momentos los monitores estaban distraídos. Usó ese conocimiento en su beneficio y por meses nadie se dio cuenta. El escándalo fue monumental. Los videos internos mostraban su patrón de movimiento, los horarios en los que desaparecía, los encuentros con las reclusas. Cuando finalmente fue arrestado, su excusa no convenció a nadie. El sistema no perdona cuando alguien en una posición de poder lo traiciona. La sentencia fue devastadora. Adlan pasó de ser guardia a ser prisionero en la misma cárcel donde antes tenía autoridad. Cada uno de sus movimientos quedó registrado en la historia de fallas del sistema carcelario. Pero la gran pregunta quedó en el aire. Si él lo hizo, ¿cuántos más lo han hecho sin ser descubiertos? Una fuga que fue planeada al detalle, pero terminó en desastre. La cárcel del condado de Lauderdale no era un lugar del que alguien pudiera escapar fácilmente. Pero Casey White, un prisionero acusado de asesinato, no estaba dispuesto a aceptar su destino sin luchar. Su condena era inminente, su tiempo se agotaba, y lo único que tenía en mente era una cosa: fugarse a toda costa. Sin embargo, nadie imaginó que contaría con la ayuda de alguien dentro del sistema, y mucho menos con una funcionaria que pondría en riesgo su carrera y su propia vida por él. Todo comenzó con Vicky White, una oficial penitenciaria de alto rango. Siempre fue una empleada modelo, respetada por sus colegas. Pero en abril de 2022, algo cambió. De un día para otro, su comportamiento se volvió sospechoso. Se le veía distraída, preocupada, e incluso algunos notaron que tomaba decisiones inusuales. Lo que nadie sabía era que Vicky había estado organizando una fuga meticulosamente planeada. Usó su autoridad para mover a Casey sin levantar sospechas, asegurando que debía asistir a una evaluación de salud mental. Pero todo era una mentira. En el momento exacto, ella lo sacó de la cárcel y juntos abandonaron el edificio en un vehículo oficial. Las cámaras de seguridad captaron la escena. Casey, esposado y vestido con su uniforme de prisionero, siendo escoltado sin resistencia alguna. Parecía un procedimiento de rutina hasta que desaparecieron de la vista de las autoridades. Ese fue el último momento en que los vieron dentro de la prisión. Pero los errores no tardaron en aparecer. Las alertas se encendieron cuando los superiores notaron que Casey jamás tenía programada una cita médica. La búsqueda comenzó de inmediato, y lo que se reveló dejó en shock a todos. Vicky había comprado un segundo vehículo de forma anónima, retiró dinero en efectivo y preparó una huida elaborada. La persecución se volvió nacional. Las fuerzas del orden trabajaron incansablemente, rastreando cada posible paradero. Durante 11 días, el país entero siguió la historia de la funcionaria penitenciaria que traicionó el sistema y del fugitivo que lo apostó todo por la libertad. Pero no había plan que pudiera durar para siempre. El desenlace fue trágico. En una persecución a alta velocidad, la policía logró acorralarlos en Evansville, Indiana. El automóvil quedó destrozado tras chocar, y lo que ocurrió después fue aún más impactante. Cuando los agentes rodearon el vehículo, encontraron a Casey con vida. Pero Vicky había tomado una decisión drástica para evitar ser arrestada. El escape, que parecía perfectamente calculado, terminó siendo uno de los mayores fracasos penitenciarios en la historia reciente.
Casey fue recapturado y enviado a una prisión aún más segura, mientras que el legado de Vicky quedó marcado por una única pregunta: ¿qué la llevó a arriesgarlo todo por un prisionero? ¿Cómo pudo ocurrir esto en una prisión de máxima seguridad? Las prisiones de mujeres suelen tener estrictas medidas de seguridad, pero lo que ocurrió en una celda de máxima vigilancia dejó a todos sin palabras. Lo que debía ser un lugar controlado y regulado se convirtió en el escenario de un escándalo sin precedentes, captado por las mismas cámaras de seguridad que debían garantizar el orden. Todo comenzó con dos reclusas que encontraron un rincón apartado dentro del penal. Nadie estaba mirando, o al menos eso pensaban. Las cámaras grabaron cada segundo de lo que pasó. En un principio, la escena parecía un simple intercambio de palabras, pero en cuestión de minutos se transformó en algo que iba completamente en contra de las normas de la prisión. Lo más impactante no fue lo que hicieron, sino lo que ocurrió después. Un guardia de seguridad, que debía estar cumpliendo con su turno de vigilancia, no solo ignoró lo que ocurría, sino que decidió unirse. Las cámaras captaron cada detalle, sin posibilidad de negar lo sucedido. Cuando las autoridades revisaron las grabaciones, el impacto fue inmediato. Las consecuencias no se hicieron esperar. El guardia perdió su trabajo de inmediato y las reclusas fueron severamente castigadas. Lo ocurrido desató una ola de investigaciones en el penal para asegurarse de que situaciones similares no estuvieran ocurriendo sin ser detectadas. Este incidente dejó al descubierto la fragilidad del sistema penitenciario, donde incluso quienes deben hacer cumplir las normas pueden caer en errores que desafían todo lo establecido. La gran pregunta que quedó en el aire fue: ¿cuántos más han logrado evadir la vigilancia sin que nadie lo sepa? Una organización secreta en la prisión. Lo que ocurría en las sombras. El condado de Greene jamás imaginó lo que sus cárceles escondían. 6 reclusos, que deberían haber sido completamente vigilados, lograron burlar las medidas de seguridad y crearon un sistema clandestino dentro del penal. No se trataba solo de reuniones prohibidas, sino de una red de actividades secretas que operaba sin que nadie lo notara. El grupo estaba compuesto por hombres y mujeres de distintas edades, con diferentes condenas. Pero todos tenían algo en común. Descubrieron una forma de moverse sin ser detectados. Encontraron un punto ciego en las cámaras de vigilancia y ahí comenzó su plan. Primero, manipularon los paneles del techo de sus celdas. Con herramientas improvisadas, lograron crear un acceso oculto que los conectaba sin que los guardias se percataran. Durante meses, mantuvieron encuentros clandestinos en ese espacio, donde no solo se comunicaban libremente, sino que también introducían objetos prohibidos dentro del penal. La operación era impecable, hasta que cometieron un error. Una de las reclusas escribió notas codificadas sobre las reuniones. Cuando los guardias encontraron estos papeles, la investigación comenzó de inmediato. Las autoridades revisaron las grabaciones, entrevistaron a los involucrados y, finalmente, encontraron el pasaje secreto en los techos. Las consecuencias fueron devastadoras. Cada uno de los reclusos involucrados recibió sentencias aún más largas, y el penal reforzó sus medidas de vigilancia. Pero lo más inquietante fue que este caso dejó en claro una verdad perturbadora. Las prisiones no siempre son tan seguras como parecen, y hay quienes saben exactamente cómo explotarlas. Un objeto extraño en el uniforme de una guardia reveló un escándalo escondido. Las prisiones de máxima seguridad están diseñadas para evitar contrabando y corrupción, pero incluso las reglas más estrictas pueden romperse cuando nadie está mirando. Lo que sucedió en una revisión rutinaria dentro de un penal dejó en evidencia fallas en el sistema que nadie había imaginado. Todo comenzó con Raymond Abraham, un recluso con un largo historial criminal.
Su expediente estaba lleno de robos, fraudes y delitos de alto perfil. Sin embargo, en la prisión no se comportaba como un criminal peligroso, sino como alguien con una influencia inexplicable sobre los guardias. Nadie entendía cómo lograba obtener tantos beneficios, hasta que una revisión rutinaria lo cambió todo. Una tarde, los superiores ordenaron una inspección sorpresa en el personal penitenciario. Fue entonces cuando descubrieron algo completamente inesperado. En el uniforme de la oficial Rachel Martin encontraron un pequeño dispositivo controlado a distancia. A primera vista parecía insignificante, pero lo que reveló fue un escándalo sin precedentes. Las investigaciones avanzaron rápidamente. Se revisaron los registros de vigilancia, los archivos de llamadas y las pertenencias del recluso Raymond Abraham. Lo que hallaron dejó a todos en shock. Teléfonos celulares escondidos, memorias USB con imágenes privadas e incluso ropa de contrabando que había ingresado de manera inexplicable. Pero lo más alarmante fueron los mensajes encriptados intercambiados entre Abraham y Martin. Miles de conversaciones revelaban cómo la oficial había estado ayudándolo dentro de la prisión. No solo facilitó el ingreso de objetos prohibidos, sino que incluso realizó transferencias bancarias por más de $20,000 en su nombre. El caso fue imposible de ocultar. Rachel Martin fue arrestada y su juicio fue breve pero contundente. 9 cargos por mala conducta, una condena de 16 meses de prisión y la pérdida definitiva de su carrera. Mientras tanto, Abraham continuó tras las rejas, con más restricciones que nunca. Pero la gran pregunta quedó en el aire. ¿Cuántos más dentro del sistema estaban haciendo lo mismo sin ser descubiertos? ¿Qué harías si descubrieras que una funcionaria está ocultando un secreto inimaginable? Las prisiones están llenas de secretos, pero algunos son demasiado grandes para permanecer ocultos. Elisha R. Smith, una funcionaria penitenciaria del estado de Indiana, tenía todo bajo control, o al menos eso creía. Durante años, su trabajo en el centro penitenciario Pendleton fue impecable, pero un descubrimiento inesperado hizo que su mundo se viniera abajo. Todo comenzó cuando sus colegas comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Se ausentaba de las reuniones, evitaba a ciertas personas y, sobre todo, mantenía un interés inusual en un solo recluso. Nadie lo notó al principio, pero con el tiempo las señales se volvieron imposibles de ignorar. Ese recluso era Dontel Case, un hombre con un historial violento, condenado por homicidio y secuestro. Las conversaciones entre él y Smith se volvieron demasiado frecuentes. Primero fueron interacciones dentro del penal, pero luego las llamadas telefónicas comenzaron a ocurrir incluso después de que ella dejó su trabajo. La verdad se descubrió de la manera más inesperada. Elisha R. Smith quedó embarazada. Pero lo que causó conmoción fue cuando se reveló la identidad del padre a través de una prueba de ADN. Dontel Case, el mismo recluso al que debía vigilar. El escándalo fue inmediato. Smith fue arrestada y acusada de mala conducta oficial. Su carrera terminó de la manera más humillante posible y su futuro quedó marcado por su decisión. Pero la verdadera pregunta era aún más inquietante. ¿Qué hizo que alguien con una carrera estable decidiera arriesgarlo todo por un prisionero peligroso? Una red criminal operando desde dentro. 4 guardias traicionaron el sistema. Cuando una prisión está controlada por los mismos reclusos, todo se vuelve impredecible. Tavon White no era cualquier prisionero. Dentro de la cárcel de la ciudad de Baltimore, su influencia era absoluta. Pero lo que hizo con su poder superó todos los límites de lo imaginable. White era el líder de la notoria pandilla Black Gorilla Family, una organización criminal con conexiones dentro y fuera de la prisión. Su presencia era tan fuerte que incluso los guardias respondían a él. Y lo peor de todo,
4 funcionarias penitenciarias quedaron completamente bajo su control. El escándalo estalló cuando se descubrió que White había embarazado a 4 de las oficiales que trabajaban en la prisión. Pero eso no fue lo más alarmante. Las investigaciones revelaron que esas mismas oficiales estaban ayudándolo a dirigir una operación criminal desde dentro. Contrabando de drogas, ingreso de teléfonos y manejo de dinero ilegal. Todo con la ayuda del personal penitenciario. La situación era surrealista. 2 de las oficiales incluso tenían tatuado el nombre de Taybon White en su cuerpo, mostrando un nivel de lealtad absoluto. Cuando las autoridades intervinieron, descubrieron documentos, grabaciones y registros bancarios que confirmaban la red de corrupción. Las 4 guardias fueron arrestadas, acusadas de crimen organizado y tráfico de bienes ilegales dentro de la prisión. Mientras tanto, White fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Su dominio sobre la cárcel llegó a su fin, pero su historia dejó en claro algo inquietante. Las prisiones no siempre son controladas por los oficiales. A veces, los verdaderos jefes están dentro de las celdas. El caso que expuso un fraude masivo en una prisión británica. Las autoridades británicas jamás pensaron que en una de sus prisiones más seguras se escondería un escándalo sin precedentes. Todo comenzó con una sospecha menor, pero lo que encontraron terminó siendo un fraude masivo que dejó en vergüenza a todo el sistema penitenciario. El protagonista de esta historia era Alex Coxon, un recluso con un historial de manipulación y engaño. Su capacidad para controlar a las personas lo llevó a tener relaciones con 18 guardias femeninas dentro de la prisión HMP Berwyn. Al principio, nadie sospechaba nada. Pero cuando un teléfono móvil ingresó de contrabando, se activaron las alarmas. Los investigadores comenzaron a revisar los registros de comunicación y lo que encontraron fue una red de corrupción mucho más grande de lo esperado. Las pruebas mostraron que Coxon no solo tenía influencia sobre 1 o 2 guardias, sino que 18 oficiales estaban involucradas en distintos niveles de ayuda y encubrimiento. Las conversaciones en Snapchat y mensajes encriptados revelaron detalles impactantes. El escándalo explotó cuando una de las guardias fue arrestada y confesó todo. Los superiores tomaron medidas inmediatas. Las oficiales involucradas fueron despedidas y Coxon recibió 10 meses adicionales en su condena. Este caso dejó una verdad perturbadora. El poder de un solo prisionero puede ser suficiente para doblegar a toda una institución. ¿Cómo una cámara oculta expuso un secreto escandaloso? La prisión de Birmingham era un lugar donde las reglas eran claras. No había espacio para la confianza entre guardias y prisioneros. Cada movimiento era monitoreado, cada área vigilada con la más alta tecnología de seguridad. Pero a pesar de todo, un error humano dejó expuesto el mayor escándalo de la historia del penal. Todo comenzó con Joshua Mullings, un recluso con antecedentes de fraude y manipulación. Sabía cómo moverse dentro del sistema, cómo leer a las personas y, sobre todo, cómo aprovechar sus debilidades. Y lo que hizo con la oficial Shania Begum fue la prueba definitiva de su habilidad. Las cámaras de seguridad captaron imágenes que nadie esperaba ver. Un armario de suministros que parecía inofensivo terminó convirtiéndose en el centro de un encuentro clandestino entre Mullings y Begum. Las imágenes eran irrefutables. No había excusas, no había forma de negar lo ocurrido. Lo más sorprendente fue que el propio recluso grabó el incidente con un teléfono de contrabando. En su celda encontraron archivos ocultos en una tarjeta de memoria, con pruebas de lo que había sucedido durante 6 días consecutivos. Cada momento estaba documentado, cada detalle registrado. La investigación fue rápida y devastadora.
Begum fue arrestada y durante el juicio intentó defenderse argumentando que había sido manipulada. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes. Fue condenada a 16 meses de prisión y su carrera terminó de la peor manera posible. Mientras tanto, Mullings continuó tras las rejas, sin mostrar remordimiento alguno. Sabía que su jugada había funcionado mejor de lo que esperaba. Había expuesto las fallas del sistema, dejando en claro que incluso en los lugares más vigilados, la corrupción puede infiltrarse si alguien sabe exactamente cómo aprovecharse de las circunstancias. Este caso no solo destruyó la reputación de una oficial penitenciaria, sino que dejó una pregunta inquietante en el aire. ¿Cuántos más han hecho lo mismo sin ser descubiertos?